Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser de Primera de Pedro del capítulo 11 al 25. Y aquí la palabra nos dice que tenemos que permanecer, que tenemos que tener tenemos que tener una buena manera de vivir delante de toda la gente, para que nosotros seamos ejemplos de los demás, que no seamos, que no seamos, que no seamos de bendición para los demás, que seamos un ejemplo para que aquellos que no creen en la palabra miren la buena conducta de nosotros. Por eso Dios quiere que nos limpiemos de toda maldad, de toda inmundicia, que vivamos en paz, que seamos personas de bien en la tierra, no personas de mal. Porque de nada sirve, como te digo, de que tú vayas a la iglesia, que tú leas la palabra, pero si te comportas como una persona que no conoce a Dios, que no obedece a Dios, que no está obedeciendo a Dios, entonces los demás, ¿qué van a decir? Mira cómo viven los cristianos, mira cómo andan los cristianos. ¿Ese es cristiano? ¿Cómo va a ser cristiano si ese hombre es peor que yo? Vamos a suponer un ejemplo. Porque el ejemplo, no hay algo más precioso que predicar con el ejemplo. Es muy poderoso el ejemplo, porque con el ejemplo tú demuestras que eres un hombre de Dios. Con tus hechos demuestras que eres un hombre de Dios. La gente dice, mira ese hombre cómo era y ahora mira cómo es. Sí, cómo Dios lo ha cambiado. ¿Qué le darían? Pues esto es lo que nos da Dios, su glorioso poder, su palabra, para que nosotros leamos su palabra y nos convirtamos a Él y entendamos cómo debemos de vivir. Que nos sometamos a las autoridades, que soportemos a los difíciles de soportar, porque eso tiene aprobación delante de Dios. Entonces, ahorita les voy a leer estos versículos, hermanos, del capítulo 2, del versículo 11 al 25 de la primera carta de Pedro, porque Pedro tiene dos cartas, primera y segunda. Por eso dice la primera carta, para que no se vayan a confundir. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, peregrinos de este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, en el día de la visitación, que quiere decir visitación, salvación. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, tened a Dios, honrad al rey. Temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos
para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pasos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que te imaginas, hermano, cómo lo insultaban a nuestro Señor Jesucristo, lo insultaron, pero Él nunca respondió maldición contra maldición. Siempre Él callado, no salió cosa mala de su boca para responderle. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Él siempre ponía todas las cosas en las manos de Dios. Él no contestaba con maldición cuando le maldecían, no contestaba con insultos, como lo suele hacer el hombre carnal, el hombre alejado de Dios. Pero a mí me la va a pagar, me la va a pagar, me va a pagar lo que me hizo. Esto no se va a quedar así. Esos son hombres carnales peligrosos, porque acuérdense, hermanos, que hay cristianos que según se dicen hombres cristianos de Dios, pero son hombres cristianos carnales, peligrosos, rencorosos, una cosa, soberbios, terribles, hermanos. Se convierten en peor que cuando según ellos eran antes carnales. Ellos se creen cristianos, pero no. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por cómo se comportan, tú te vas a dar cuenta si ese hombre es de Dios o no es de Dios. ¿Es del diablo o es de Dios? Porque un hombre de Dios es para bendición, no para maldición, hermanos. Así es que nosotros, como que nos decimos que somos cristianos, que estamos luchando para obedecer la palabra, tenemos que ser ejemplos de los demás para que todos glorifiquen a Dios por medio de nosotros. Porque yo una vez le daba raya a un muchacho y le dije, ¿eres cristiano o eres católico? Me dijo, yo soy católico. Le dije, entonces yo le empecé a hablar de Dios, de Cristo. Dice, mire, yo mejor prefiero quedarme en la iglesia católica. Dice, porque yo tenía unos vecinos que eran cristianos y peleaban todos los días peleaban. Le dije, pero entonces si peleaban todos los días no eran cristianos, esos eran hombres carnales, porque la palabra nos dice que no andemos en pleitos con nadie, que nos amemos entre los hermanos, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Le dije, ¿cómo va a ser cristiano un hombre de esos? Que anda peleando con todos. Por sus frutos, le dije, los conoceréis, por el comportamiento de ellos que tienen. ¿Sí? Porque mira, hermano, te voy a poner un ejemplo. Si yo que les mando estos mensajes, me ven ustedes tomando en una cantina peleando, ¿qué van a decir ustedes? Mira, el cristiano, no que muy cristiano, no que mandando mensajes, que tenemos que ser ejemplos. Uno mismo, la gente que no es de Cristo, entiende cómo debe de vivir un cristiano. Un cristiano, un hombre de Dios, un hombre que ya es salvo por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo va a andar peleando con la gente? Entonces, ¿cómo van a glorificar a Dios? ¿Cómo le van a dar la gloria a Dios? ¿Cómo la gente se va a convertir a Dios con esos malos ejemplos?
No, por eso yo les digo, tenemos que tener mucho cuidado. No pienses que eres cristiano porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia, o porque estás en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y dices tú, yo ya soy cristiano. No, es el comportamiento que tú tienes delante de tu familia y delante de los demás, delante de Dios. La gente glorifica a Dios por tu ejemplo, por tus hechos, cómo te comportas. No, al contrario, lo que van a hacer es apartarse más de Dios, no acercarse a Dios, porque tú los estás alejando con tu ejemplo. Entonces, por eso dice aquí, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cuál es el rey? Está hablando de los presidentes, de los autoridades donde tú vivas en cualquier pueblo. Porque la autoridad no está para hacerte daño a ti, sino para cuidarte. Para eso los puso Dios. Pero hay muchos corruptos que se venden con los malos y empiezan a hacerle daño a los demás, al pueblo. Por eso dice que cuando los gobernantes son corruptos, el pueblo gime, el pueblo llora, el pueblo sufre. Por eso en México está esta corrupción. No quiero yo meterme en cosas en política, pero por eso México está pasando lo que está pasando. Por eso el mundo está pasando lo que está pasando, por la corrupción de los hombres, de los gobernantes, de las autoridades de cada país del mundo. Se hicieron corruptos, se hicieron egoístas, que nomás piensan en sí mismos, no piensan en el pobre. Y cuando un presidente piensa en el pobre, ya lo cargan con mentiras y mentiras, porque así es el diablo. Odia al pobre. Ellos son de Satanás, son del diablo. Ellos tienen todas las comodidades en esta tierra, pero el día que mueran, ahí le van a dar cuenta a Dios. Por eso, hermanos, yo les mando estos mensajes y yo también agarro los ejemplos. Estoy yo agarrando los ejemplos de lo que yo les mando, porque yo también miro mi video y yo digo, Señor, yo también quiero ser salvo. Yo les mando estos videos, pero no me puedo confiar yo de decir, oh, yo ya soy salvo porque yo mando mensajes, porque yo leo la Biblia. No, no. Yo voy a ser salvo hasta el día en que yo llegue a la presencia de Dios y me diga mi Dios, pásale, hijo mío, la puerta está abierta para que entres al reino de los cielos. Yo no quiero que me diga, al infierno, malditos. Nunca los conocí, hacedores de maldad. No, por eso yo lucho todos los días. Porque esta carne, hermanos, esta carne está llena de maldad, llena de odio, llena de rencores, llena de maldades. Por eso yo le pido a mi Dios, yo oro a mi Dios, le digo, Señor, dame oídos para oír, ojos para mirar y boca para hablar. Y un corazón dispuesto a obedecerte a ti, mi Señor. Yo le doy gracias a Dios. Le digo, Señor, gracias porque tú existes. Porque tú eres el único Dios viviente. Tú eres el único Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el glorioso, el poderoso, el santo. El Dios de Israel, Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro Dios fuera de Él. Y no hay otro Salvador más que mi Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice mi Señor Jesucristo. Juan 8:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es lo que nos dice. No lo rechaces a nuestro Señor Jesucristo. Mira, por eso, de todos estos versículos que te di puedo sacar muchos mensajes, pero yo te los leo todo para que tú vayas conociendo la palabra. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Por sus heridas fuimos sanados, por su gloriosa sangre.
que derramó en la cruz, y cómo tú haces a un lado a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vuelve a tu sano juicio, ya no sigas engañado, salte de esa secta en la que vives, no te engañes. Nadie te va a poder salvar, ningún hombre, cuando estés en el lecho de muerte. Cuando llegues a la presencia de Cristo, tú vas a dar cuenta por todo lo bueno o lo malo que hiciste en esta tierra. No porque fuiste buenos en esta tierra, crees que eres salvo. No, tú vas a ser salvo, tú eres salvo por medio de la sangre gloriosa y poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente recibiéndolo a Él como tu Señor y Salvador de tu vida y obedeciéndolo a Él, obedeciendo su glorioso evangelio, su gloriosa palabra, y siendo un hombre que estés luchando cada día para obedecer a Dios, Dios va a mirar de cómo te esfuerzas para obedecerlo, y Él te va a dar la salvación. No te confíes. No creas que porque ya te bautizaste en el nombre de Cristo, o porque vas a la iglesia, porque lees la palabra y no lo obedeces, crees que ya estás salvo. Te digo que no. Te digo que no. Porque Cristo puede borrar tu nombre del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Lee ese versículo. Y muchos dicen, no, la salvación no se pierde. Claro que se pierde, hermano. Claro que se pierde. Si tú no obedeces a Dios, vas a perder tu salvación. Por eso cada uno de nosotros tiene que luchar por su salvación, por su alma, para que nuestra alma sea salvada el día que lleguemos a la presencia de Dios. No que resucitemos para vergüenza, sino para vida eterna. Hermanos, y también, fíjate lo que dice, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, temed a Dios, dale honra al rey. O sea, obedece las leyes que hay en la tierra también. Si tú no obedeces las leyes de Dios, no vas a obedecer las leyes de la tierra, porque no vas a temer a Dios ni obedecer al rey o al presidente, como se le nombra en estos tiempos. Entonces, no uses tu libertad para hacer lo malo, decir, oh, y ahora tengo la oportunidad ando solo, no está mi esposa conmigo, no está mi esposo conmigo, voy a hacerlo, ahorita voy a salir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No uses tu libertad para hacer lo malo. Dice la palabra, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, siempre temiendo a Dios, teniendo a Dios en tu corazón, siempre en tus pensamientos. Hermano, estos mensajes son muy poderosos porque es palabra de Dios. Esta palabra sale de la boca de Dios, es palabra viva. Así es que hay que ser buenos ejemplos, hay que amarnos unos a los otros, pero con amor fraternal, con amor que viene del cielo, no con ese amor del mundo cochino, ventajoso. No, hermano, no te confundas. Sálvate, salva a tu familia. Busca de Dios para que puedas vivir en paz. Deje ese odio, deje esa maldad que hay en ti. Límpiate de toda maldad. Quítate esa carga pesada que te has puesto, porque el odio, los rencores, todas esas cosas son cargas pesadas que se va amargando uno, y ya no vas a odiar a uno, sino a todos con tantito ya los vas a odiar. No vas a saber perdonar. No te confundas, hermano. Lucha, obedece a Dios. Y tu hermano que te dices hermano en Cristo Jesús,
No sigas dándole malos ejemplos a tus vecinos, a tu familia. Sé un hombre de bien en la tierra. Lucha. Yo te digo esto porque yo también soy padre de familia, cabeza de familia. Soy abuelo. Y yo también estoy luchando para darle buenos ejemplos a mi familia. No creas que es fácil. Es difícil, como te digo, porque uno está lleno de odio, de rencor. La sangre le hierve a uno. Pero uno se tiene que detener en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese nombre está sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, en este mundo o en el venidero. Así es que lucha, Señor. Lucha, hermano, para amar. No luches para odiar. Quítate toda esa maldad. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a quienes tú has ofendido para que puedas ser libre. La verdad los hará libres, dice nuestro Señor Jesucristo. La verdad los hará libres. Así es que hay que luchar todos los días para ser libertados de ese yugo tan pesado que nos han puesto los hombres, de esas mentiras en las que hemos vivido, odiándonos unos a los otros. Así es que, hermano, hay que echarle ganas. Y mira, por último, acuérdate, Hechos 17:11, escudriña las escrituras para ver si lo que te dicen es verdad. Hechos 17:11, no te olvides. Hechos 5:29, dice Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te mando estos mensajes, hermano, porque Dios así me dice. Así me dice que tenemos que predicar la palabra. Dice, 2 de Timoteo capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, yo por eso les mando estos mensajes, por eso les predico la palabra, les hablo de Dios, porque así nos dice Dios. No nomás yo, sino que todo el mundo, que le hablen a los demás de Dios, que hay un Dios todopoderoso, que nos ama y nos está esperando. Hermano, lucha por salvar tu alma, lucha por salvar tu familia. Ya los que murieron engañados, yo estoy seguro que Dios los va a perdonar porque fueron engañados, pero aquellos que los engañaron, ellos van a pagar. Todos esos hombres engañadores que les predicaron puras mentiras, que nunca les dijeron la verdad, que nunca les dijeron cómo comportarse, que tenían que cambiar, que nunca les dijeron que Cristo era el único que salvaba, que nadie más te va a salvar en esta tierra, solamente nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude para entender la palabra y que empieces tú a buscar de Dios todos los días con todo tu corazón. Si lo buscas con todo tu corazón, Dios se va a dejar encontrar. Todos estos mensajes yo te los mando en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, tu trabajo, y que Dios te dé la sabiduría para que puedas tú entender su palabra y ser un hombre sabio para que tú sigas al Dios verdadero, para que ya no creas la mentira, sino que creas la verdad, que esta es la palabra la palabra de verdad, la verdad que es mi Señor Jesucristo. No hay otra verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos para el otro video, hermanos. No te olvides, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios te bendiga y nos vemos para el otro video. Amén.